los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un cordialísimo saludo y muchas bendiciones para todos los oyentes que en este momento están escuchando este programa Con los ojos de María, que lo estamos haciendo en directo desde la preciosa ciudad de Barcelona, en España. Quiero saludar en primer lugar a nuestros técnicos aquí en Barcelona, como siempre en conexión con nuestros compañeros en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y también quiero saludar al Padre Miguel Ángel Ventanas, que una vez más está con nosotros. Él ya ayudaba en los programas Aneli y bueno, lo va a seguir haciendo con mucho cariño. Le quiero saludar, Padre Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo también para usted y para todos los oyentes. Bueno, antes de empezar con el Padre, vamos a dar las preguntas este último día porque ya la semana entrante vamos a dar las respuestas. La primera pregunta es: ¿quién fue el personaje bíblico padre de Efraín y Manasés? La segunda: ¿en qué ciudad nació el rey David? Y la tercera: ¿quién reinaba en Judea cuando la Sagrada Familia volvió de Egipto? Repito, la primera: ¿quién fue el personaje bíblico padre de Efraín y Manasés? La segunda: ¿en qué ciudad nació el rey David? Bueno, esta es muy fácil. Y la tercera: ¿quién reinaba en Judea cuando la Sagrada Familia volvió de Egipto? Bueno, ahora sí vamos con el Padre Miguel Ángel, que, como saben, él es el delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia, aquí en España, y canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Vamos hoy con el Padre, a tratar un poquito de conocer en profundidad el mensaje que el Papa León XIV ha mandado para la Jornada Mundial del Enfermo, porque, como saben, todos los 11 de febrero se celebra el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Y, por supuesto, allí en Francia, en Lourdes, bueno, va a ser un día muy especial, aunque con el frío del invierno, en pleno invierno estamos, pero igualmente se celebra. Padre, antes de comenzar un poquito con el mensaje propiamente del Papa León XIV, yo le quería preguntar, Padre, usted, por supuesto, que habrá estado más de una vez en el santuario de Lourdes, en Francia, y como especialista en liturgia, también un poquito que habrá estado en la organización de las procesiones, los cantos, el rosario, que también se reza en varios idiomas. Esto también se hace en Fátima. Padre, que nos diga un poquito su experiencia, ¿qué le parece toda la organización en general que se tiene en Lourdes? Pues sí, he tenido la gracia de acudir bastantes años a Lourdes, acompañando la hospitalidad de aquí de la diócesis, en concreto durante 12 años. Y he experimentado pues lo que es Lourdes, ¿no? Que es una manifestación del pueblo de Dios. Allí
Santísima Virgen pues pidió que se acudiera en procesión. Y es una manifestación de la Iglesia, ¿no?, que camina, que peregrina en el mundo hacia el reino eterno, y por eso allí las procesiones tienen una importancia especial. Gentes de muchas naciones caminan tras la cruz de Cristo y guiados por la protección e intercesión de la Virgen, tanto en la procesión con el Santísimo como en la procesión de antorchas al final de la jornada. Pero hay otros signos también allí de una iglesia que allí se convoca, ¿no? La roca, esa roca que los peregrinos besan, tocan, donde la Santísima Virgen pues se apareció, y que es signo también de la fe, ¿no?, de la fortaleza de la fe, que allí se renueva. Está también el manantial que brota de esa roca, esa cueva, que es un signo y un recuerdo también del bautismo, ¿no? Venid a beber a la fuente, le dijo la Santísima Virgen a Bernadette, ¿no?, a volver a las fuentes de nuestra vida cristiana, que es siempre el bautismo, la luz que allí se lleva en procesión, en la procesión llamada de las velas, de las antorchas, o las luces que arden continuamente ante la Virgen. También un recuerdo de Jesucristo, que es la luz del mundo, de la luz de nuestra fe. Los enfermos que allí acuden y que son tan protagonistas, ¿no?, de cada uno de los actos y celebraciones. Es un signo también de una humanidad doliente, a la que el médico de las almas, que es nuestro Señor, pues ha venido a curar, a liberar, a fortalecer, ¿no?, a través allí de la mediación, de la intercesión de la Virgen. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, tanto celebrada de forma tan solemne, con esa multitud de personas de distintas lenguas, la utilización precisamente de estas lenguas, de los cantos en distintas lenguas, conservando también pues la lengua oficial de la Iglesia, el latín, con mucha dignidad y con mucha solemnidad. Y la Eucaristía también adorada, la adoración continua, y la procesión eucarística con la bendición a los enfermos, los demás sacramentos, la penitencia, ¿no?, la capilla de la penitencia en distintas lenguas e idiomas, con los subsidios para prepararse al sacramento, la unción de los enfermos, que se celebra también de forma regular con los distintos grupos y hospitalidades, y la Virgen, ¿no?, que es como la gran, la que aglutina todo, ¿no?, la Inmaculada, que era Inmaculada Concepción, es la revelación de María Bernadette, ¿no?, y Salus Infermorum, ¿no?, a que los enfermos acuden allí buscando pues esa salud, sobre todo interior, ¿no?, los enfermos del cuerpo, pero también los enfermos del alma, ¿no?, y allí pues todo esto se realiza de una forma tan singular, ¿no? Están luego las devociones, el Via Crucis famoso de Lourdes por la montaña o en la pradera para los enfermos, y todo lo que allí se realiza, ¿no?, que es un verdadero encuentro con el Señor a través de la mediación amorosa y maternal de su madre, ¿no? Don Miguel Ángel, porque es precioso lo que usted ha dicho hace un momento, es así, porque es verdad que en Lourdes, quizás un poquito más que en Fátima, hay esta tradición, pero que es una realidad, que van muchos enfermos y quedan curados si es voluntad de Dios, porque muchas veces la enfermedad luego nos ayuda mucho a la santificación nuestra, esa cruz que Dios nos tiene a cada uno. Ya entrando, don Miguel Ángel, en el mensaje que envió el Papa León XIV sobre el Día Mundial del Enfermo, que como digo coincide con el 11 de febrero, yo he estado leyendo el mensaje previamente, y el Papa habla de que lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo del 25 al 37 de la parábola del buen samaritano. Esta parábola es preciosa porque el buen samaritano es Cristo, pero es que también lo tenemos que ser nosotros. Y el Papa hace una reflexión sobre la compasión y la misericordia. Hace
una relación entre estas dos cosas que tenemos que tener con el otro. Padre, no sé si nos quiere explicar un poquito con relación al mensaje del Papa, la relación entre el yo compadecerme y el ser misericordioso. Pues sí, el Papa nos ha enviado un precioso mensaje basándose en esta parábola del buen samaritano tan conocida por todos, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. El Papa dice que ha seguido un poco la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y nos dice en este punto concreto que donde la compasión y la misericordia hacia el necesitado no se reducen a un mero esfuerzo individual, sino que se realizan en la relación con el hermano necesitado, con quienes lo cuidan y fundamentalmente con Dios que nos da su amor. Esta es la visión que nos presenta el Papa, no es algo individual, que surge de mi filantropía o de mi deseo de hacer cosas buenas, sino que viene de esa relación que es expresión de la fe, mi relación con el hermano necesitado, con quienes lo cuidan y con Dios, que es el motor de ese acto de cercanía al que sufre, ¿no? No solo es al enfermo, sino también a todo su entorno, ¿no? Las personas que lo cuidan pueden ser en un hospital, en un centro de tipo pues de acogida, ¿no? Para personas mayores o puede ser en sus casas, en su hogar, ¿no? Tiene que estar todo relacionado, no es un esfuerzo individual, sino que podemos decir que es una red, ¿no? Una red en torno a las personas que sufren, ¿no? Entonces, lo que el Papa nos quiere transmitir en primer lugar en su mensaje, ¿no? Unir todas esas dimensiones en torno al enfermo. Padre Miguel Ángel, yo le quería, me salgo un poquito de las preguntas preparadas, pero bueno, creo que nos va a ayudar a todos los oyentes. Usted ha utilizado una palabra que es filantropía y de hecho hay organizaciones mundiales no necesariamente católicas, por lo tanto hacen el bien, pero bueno, no con relación quizás a Dios, es que ayudo al hermano, pero no por amor a Dios, sino, bueno, pues que me sale el ayudarlo y tengo, bueno, que también está bien, no está mal. Entonces, Padre, esta palabra que usted ha utilizado, viene un poquito, el Papa se está refiriendo, ¿verdad?, que de no hacer esas cosas por puro, bueno, pues que yo me siento bien, pero no hago referencia a Dios. ¿Se querrá referir a eso el Papa? No, claro, para el cristiano, para el creyente, pues no es una mero sentimiento humano, ¿no?, sino que está urgido, como dice San Pablo, Caritas Christi urge, nos urge la caridad de Cristo. Y el ejemplo de Cristo, ¿no?, cercano siempre al que sufre. Vemos los evangelios para liberar, para sanar, para acoger, pues esa es la misión también de la Iglesia, ¿no? Lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Ese es el examen final. Entonces, eso está muy presente siempre en la vida de la Iglesia desde siempre. La Iglesia ha querido ir dando respuestas a lo largo de los siglos, según las necesidades que iban surgiendo, respuestas concretas, ¿no?, y creativas, pero siempre urgidas por el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, la caridad cristiana, ¿no? No por mero pues, deseo humano, ¿no?, o de solidaridad, sino no por valores humanos, sino por principios verdaderamente cristianos, ¿no?, que son los que deben regir siempre la vida de los creyentes y la vida de la Iglesia. En realidad esta palabra filantropía, ¿no?, que cuántas organizaciones pues se dedican, bueno, a hacer el bien, pero como muy bien nos está diciendo don Miguel Ángel, a nivel humano se queda aquí, pero sin mirar a la otra vida, que me ha gustado mucho lo que ha dicho don Miguel Ángel, que me ha gustado porque es una realidad, nos examinarán en el amor a la hora de la muerte, seremos juzgados por el amor o en el amor, que también lo dice San Juan
de la cruz. Bueno, vamos a hacer una pausa en este programa que, recordamos, estamos dedicando al mensaje que el Papa ha enviado para la Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero, Día de la Virgen de Fátima. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, antes dije, el encuentro mundial que se va a celebrar no en Fátima, sino en Lourdes. Bueno, estamos con don Miguel Ángel, que es el delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia, aquí en España, y como siempre muy amablemente ha accedido a este nuevo programa con todos ustedes, como hacía con nuestra querida Nelly. Don Miguel Ángel, le iba a preguntar ahora qué nos impide, porque de hecho, bueno, a veces somos católicos de nombre, pero luego nuestras actitudes pues dicen lo contrario. Entonces, ¿qué nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar a las necesidades y sufrimiento de nuestros hermanos? Porque escuché a un psicólogo o psiquiatra español católico que uno de los grandes problemas de nuestra época es el desamor, y ciertamente tiene mucha razón. ¿Qué nos impide, Padre Miguel Ángel? Bueno, pues el Papa pone el dedo en la llaga en este mensaje. Dice que vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de la prisa, así también como el descarte y la indiferencia que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y sufrimientos de nuestro alrededor. Ese creo que es un mal muy grande, la indiferencia, ¿no? Vemos con tristeza, pues en las grandes ciudades, cuando viajamos a ellas, como hay gente tirada en la propia calle, en las grandes avenidas, y la gente pasa indiferente, o gente que duerme allí entre cartones, y la gente como que ya está acostumbrada a todo esto y no siente nada, ¿no? Ante este sufrimiento y ante estas personas. Cada uno va a lo suyo. Vemos con tristeza como en estas grandes ciudades la gente muere y al cabo de los meses pues se descubre que ha muerto ya hace meses, pero ni los vecinos se han interpelado por esa puerta que no se abría, esa persona a la que no han visto. Es decir, hay pues una gran indiferencia, y esto es el gran mal de nuestra sociedad, y el Papa lo dice. También en la parábola aparece la indiferencia, porque de hecho hay otros personajes que pasan, ¿no? Y van a lo suyo, que tienen sus preocupaciones y no se detienen ante aquella persona herida, ¿no? El samaritano, sin embargo, no pasó de largo, dice el Papa. Tuvo para él una mirada abierta y atenta, la mirada de Jesús, que lo llevó a una cercanía humana y solidaria. El samaritano se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso dinero de su bolsillo, se ocupó de él. Es decir, no fue indiferente ante el sufrimiento de aquel hombre. Le dio su tiempo. Jesús dice, muy importante el Papa en este mensaje, no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo. Es decir, cómo volvernos nosotros cercanos, es decir, romper con ese círculo de la indiferencia, ¿no? Que es el gran mal de nuestra sociedad, de acostumbrarnos a un sufrimiento que no nos impacta, no nos conmueve, ¿no? Lo vemos en los
medios de comunicación, los que están sufriendo guerras, enfermedades, desgracias, bueno, pero nos queda como muy lejos. Y aunque veamos a nuestro alrededor, pues tampoco hacemos nada. Como dice San Agustín, el Señor no quiso enseñar quién era el prójimo de aquel hombre, sino a quién debía él hacerse prójimo. Porque, don Miguel Ángel, muy bien la explicación que nos está dando, porque uno dice, el prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Es que la palabra prójimo, ¿verdad? Usted sabe mucho mejor que nosotros, es el próximo, pero es que Jesús en realidad no se está refiriendo al próximo, bueno, pues solo hago la caridad a los de mi familia o al vecindario, que ya ni a esos. Entonces, según nos está diciendo el Papa, el prójimo es todo ser humano que necesita mi ayuda, ¿verdad, don Miguel Ángel? Así es, esté cercano o esté lejano, pero si yo descubro una necesidad, pues tengo que responder desde mi fe, que aunque esté lejano a mí, ¿no? Porque hay muchas maneras de llegar a todos, el mundo es una aldea global. Y a través de muchos medios yo puedo ayudar a uno que está lejos de mí si descubro esa necesidad, ¿no? Yo ahora, don Miguel Ángel, hablando con usted, me acordaba de, no sé si me lo dijo alguien o leyendo en un libro de la Madre Teresa de Calcuta, que estuvo en fue a dar una charla, ella siempre tan recogida, siempre con el rosario en la mano, y creo que no era un estadio, sino un teatro grande, lleno de gente, y cuando entró ella por el pasillo todos guardaron silencio, y uno de los que estaba sentado al lado del pasillo por donde ella estaba caminando, le preguntó como al oído, Madre Teresa, ¿qué tengo que hacer para que Dios, para complacer a Dios? Y se acercó la Madre Teresa y le dijo, ame a todo el mundo. Eso fue impresionante, ese amor. Es que el amor, como dijo don Miguel Ángel al principio del programa, es que nos van a examinar del amor. Es que el mundo está mal no solo por los que hacen el mal, sino por los que pudiendo hacer el bien, pues no hacen el mal. Que es el pecado de omisión, el que nunca confesamos, claro, ¿verdad, don Miguel Ángel? Cruzados de brazos y a veces lamentando, ¿no? Qué mal está todo. Pero como yo digo muchas veces, de lamentos está lleno el infierno, porque se quedan en el lamento. Así es, y de esos también. Nada. Sí, iba a decir que de esos también nos va el Señor, porque claro, son pecados de comisión lo que hago y pecados de omisión lo que dejo de hacer. Bueno, don Miguel Ángel, le quería ahora preguntar, ¿de dónde nace este auténtico encuentro entre personas? Porque también el Papa está haciendo una referencia de ello en el mensaje que está mandando para la Jornada Mundial del Enfermo. ¿De dónde nace? Ese encuentro entre personas nace del vínculo con Jesucristo, al que identificamos como el buen samaritano que nos ha traído la salud eterna y al que hacemos presente cuando nos inclinamos ante el hermano herido. Son las palabras del Papa. Y el buen samaritano, el gran modelo de buen samaritano es el mismo Jesús, que es el que se hace cercano a todo hombre que sufre en el cuerpo o en el espíritu, como dice un hermoso prefacio, ¿no? Para darnos el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Ese es nuestro Señor, ¿no? Que nos lleva luego, nos carga y nos lleva hacia la posada, que es un símbolo de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es como decía el Papa Francisco, el hospital de campaña en medio de este mundo herido, ¿no? Donde los hombres a través de los sacramentos pueden encontrar la salud, ¿no? del alma y a veces también del cuerpo, ¿no? Como ocurre muchas veces en el santuario de Lourdes, ¿no? Sí. Y el Señor dice, cuando vuelva te lo pagaré todo. Cuando el Señor vuelva, al final de la historia, con gloria, pues pagará, dará la recompensa a todos aquellos que han hecho el bien, ¿no? Y han estado cercanos y ofreciendo la caridad de Cristo a todos los que sufren. Muy bien. San Ambrosio tiene un texto muy bonito que el Papa recuerda, puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas, amémoslo viendo en él a nuestro Señor y querámosle como a nuestro prójimo,
pues no de tan próximo a los miembros como la cabeza. Llamemos también al que es imitador de Cristo y a todo aquel que se asocia al sufrimiento del necesitado por la unidad del cuerpo. Sí. Palabras hermosas de San Ambrosio, el obispo de Milán. Qué bonito, Padre Miguel Ángel, y me hace recordar un poquito que Cristo también nos dice, ¿verdad?, en el Evangelio, que todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, o el que dé un vaso de agua en mi nombre, a mí no quedará sin recompensa. Exacto, es que yo hacer el bien al prójimo, esto es impresionante, es que se lo estoy haciendo a Dios, luego va a tener un premio en la eternidad. Bueno, don Miguel Ángel, el Papa en realidad en el mensaje se está refiriendo a la compasión y a la misericordia. Quería un poquito que nos explicara a nuestros oyentes en qué consiste la compasión, porque uno puede pensar, bueno, me compadezco, pero hasta ahí llegó la cosa. Entonces, ¿en qué consiste? Nos dice el Papa en este mensaje que en la parábola San Lucas dice que el samaritano se conmovió, hemos dicho que es lo que le falta a nuestra sociedad, ¿no?, que se hace indiferente ante el sufrimiento del mundo. Entonces, el conmoverse es tener compasión, es una emoción profunda, interior, que mueve a la acción, que no se queda pues en meros sentimientos, sino que actúa, ¿no? Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. Compadecerse es padecer con, es decir, hacer mío lo que le pasa al otro, ¿no? Cuando llegamos a amar a alguien es cuando sufrimos con él o por él, ¿no? Ese es el termómetro del verdadero amor, ¿no? En esta parábola la compasión es el rasgo distintivo del amor activo. No es teórica ni sentimental, como nos quedamos muchas veces, ya lo he dicho, ¿no? Se traduce en gestos concretos. Samaritano se acerca, cura, se hace cargo, cuida. Gestos concretos. Y recordemos aquello que la fe sin obras está muerta. Y decimos, tengo mucha fe, pero bueno, tus obras están mostrando la fe, ¿no? Pero hay otra cosa muy importante que dice el Papa, que todo esto no lo hace solo, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la red en torno al sufrimiento, ¿no?, de personas, no lo hace individualmente. El samaritano buscó un posadero que pudiera cuidar de este hombre, al cual que nosotros estamos llamados a invitar y a reunirnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Él cuenta su experiencia también como misionero y obispo en Perú en este sentido, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que hay en torno a los enfermos, no solo los profesionales en los hospitales, sino, gracias a Dios, también en las parroquias, y hay un movimiento que se ha establecido que es la pastoral de la salud, ¿no?, donde hay una serie de personas de las que en nombre de la comunidad pues están cercanos a los enfermos para visitarles, para descubrir sus necesidades y poder desde la parroquia, necesidades espirituales y a veces también pues materiales, ¿no? Y desde la parroquia pues dar respuesta también a esas necesidades, a esas urgencias, ¿no? No es algo individual, sino que debe ser también un sentir de iglesia y, ¿por qué no?, también de personas de buena voluntad, ¿no?, que quieran trabajar en este sentido, ¿no? Muy bien. De no quedarse en meros sentimientos, sino en acciones también concretas y coordinadas, que son muy importantes. Así es, porque es verdad que a veces parecemos católicos solamente de palabras, pero luego en la obra cada uno en su casa y como se dice, y Dios en la de todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito en este momento del programa que estamos haciendo con don Miguel Ángel Ventanas, que es el delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia en España. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico:
con los ojos de María @nsradio.com. Bueno, Padre Miguel Ángel, estamos compartiendo con usted y nos lo está explicando muy bien porque a la vez el mensaje del Papa es muy sencillo, pero difícil casi de poner en práctica por nuestro egoísmo. Esa es la realidad. Y hablando del egoísmo, que ahora, bueno, esto es desde que el hombre es hombre, pero quizás en la sociedad actual parece que es más visible. ¿Y cómo podemos, según el Papa, Padre Miguel Ángel, cómo podemos verificar como un termómetro de saber si la sociedad tiene buena salud o está mal? ¿Cómo lo podemos, cómo lo dice el Papa en el mensaje que lo podemos verificar? Pues el Papa cita a un santo, a San Cipriano, y dice que para ver cómo en esta dimensión podemos verificar la salud de nuestra sociedad, esta epidemia que parece tan horrible, San Cipriano está hablando de una situación concreta en su tiempo, de una epidemia, y funesta, pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. Es decir, en definitiva, el Papa, citando a San Cipriano, dice que podemos verificar en gestos concretos de nuestra sociedad su salud, ¿no? Si está respondiendo a esas necesidades de sufrimiento que se también nos traen. Quizás podemos decir que se responde cuando hay pues una cosa inmediata, ¿no? Una catástrofe, un accidente, pero luego en el día a día quizás pues prima más la indiferencia, ¿no? El buscar cada uno su comodidad, cuesta comprometerse, de hecho cuesta encontrar gente, como he dicho antes, para estos grupos parroquiales de pastoral de la salud, para gente que ejerza el voluntariado, ¿no? Ayuda. Esto cuesta más ese día a día, quizás en momentos puntuales, ante una desgracia, pues sí que la gente se conmueve más y actúa, ¿no? Hombre, los profesionales sí, porque tienen su misión, ¿no? En los hospitales, en las residencias de ancianos o en otro tipo de residencias, ¿no? Es un poco, ahí está la situación de nuestra sociedad con la que podemos medir en general, pues cómo vive su cercanía o no cercanía al mundo del dolor y del sufrimiento. Y Padre, esto tiene un poquito, creo que mucha relación con el lema pontificio del Papa, que, bueno, traducido al español es ser uno en el uno. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. ¿Nos podría explicar un poquito, Padre Miguel Ángel, el lema del Papa? Sí, está tomado de San Agustín, ¿no? El Papa es agustino, entonces es un gran conocedor de la obra de San Agustín, y hay que entender que el ser uno en el uno es con mayúscula, entonces ahí se entiende, cuando se ve escrito, pues se entiende mejor, ¿no? Porque el uno, el segundo uno está con mayúscula, no es cualquier uno. Entonces el ser uno en el uno, ese uno es Dios, ¿no? Y nosotros buscar esa unión, ¿no? Entre nosotros y con Dios. Así es. El Papa, ser uno en el uno supone sentirnos verdaderamente miembros de un cuerpo en el que llevamos, según nuestra propia vocación, la compasión del Señor por el sufrimiento de todos los hombres. Sentir, pues la Iglesia es un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo con muchos miembros. La cabeza es ese uno, Cristo. Pero luego todos los miembros, pues hay miembros sufrientes, ¿no? Entonces, si yo formo parte de un cuerpo, cuando yo en mi cuerpo me duele una mano, pues todo el cuerpo siente el dolor de la mano, ¿no? Sí. Pues así debe ser también en la Iglesia, lo que viene a decir el Papa, sentir
si vivo de verdad la comunión con Dios y con los hermanos, el ser uno en el uno, pues tengo que sentir también el sufrimiento de los otros y por tanto me tiene que mover la compasión del Señor por el sufrimiento de los hombres que vemos continuamente en el Evangelio. Es más, dice el Papa, el dolor que nos conmueve no es un dolor ajeno, es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Al que nuestra cabeza nos manda acudir para el bien de todos. En ese sentido se identifica con el dolor de Cristo y ofrecido cristianamente acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos, ¿no? Sí. Y es que... Es lo que decía, sí. lo decía San Pablo, ¿no? ¿Quién sufre sin que a mí me duela? ¿No? San Pablo lo dice también. Exactamente. Cartas, ¿no? Y don Miguel Ángel, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro. Pareciera que bueno, ahí se verifica que todos somos... Y además, don Miguel Ángel... Ahí hay todo un compromiso de vida. Exactamente. Y además es que hay solo un alma en la Iglesia, es el Espíritu Santo y el cuerpo. Qué bien lo que ha dicho, que es profundo en sí, porque claro, solo tenemos una cabeza y muchos miembros, pero unidos todos a una cabeza. Este también es un precioso, el misterio del cuerpo místico, que no es misterioso, bueno, sí, es misterioso, pero es real, lo formamos todos los bautizados. Lo que descubrió Santa Teresita, que sí. De Lisieux, ¿no? Que fue el alma también de su espiritualidad, ¿no? La doctrina del cuerpo místico de San, y la que le movió a ella a querer ser el corazón, así es, ser el amor, la que bombea. Sí. Desde su monasterio, pues todo ese amor a todos los miembros obedientes del cuerpo de Cristo. Y que incluso, don Miguel Ángel, que la Iglesia muy sabiamente, aplicando un poquito esto que usted está diciendo, que la nombra patrona de las misiones junto con San Francisco Javier, ¿verdad?, sin salir del monasterio. Es impresionante. Por ese misterio de la comunión. Exacto. Ya sentía todas las vocaciones como propias. Sí. Bueno, pues le quería preguntar, don Miguel Ángel, que también es interesante lo que nos dice el Papa sobre, que él lo dice, lo está diciendo en el documento, qué significa amarse a sí mismo. Si nos lo puede explicar un poquito. Sí, contrastar, dice él, lo que significa amarse a sí mismo, supone alejar de nosotros el interés de cimentando nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje y recuperar nuestra propia posición ante Dios y ante el hermano. Es decir, al final lo importante no es lo que somos a nivel humano, éxitos, carreras, posiciones, títulos, la autoestima, ¿no? En definitiva nuestro orgullo, ¿no? Eso no es lo importante. Al final lo importante es lo que somos ante Dios y ante el hermano. Eso es lo importante, lo que viene a decir el Papa. Y cita al Papa Benedicto XVI, que la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios, ¿no? Entonces, al final, lo importante, como ya he dicho, es lo que somos ante Dios y ante los hermanos, ante el prójimo. Ese es el mérito más grande. Muy bien. Y don Miguel Ángel, ¿cuál veríamos que es, o pensaríamos, porque uno podría decir, ay Dios mío, este mundo no tiene remedio, porque ve uno tanto mal, y mal muy grave, ¿no? El aborto, la indiferencia, la eutanasia y muchas otras cosas, los jóvenes perdidos ya prácticamente en los vicios y cada vez más. Entonces, claro, hay el riesgo de perder la esperanza de que este mundo no tiene solución, pero bueno, no es así, Cristo es la esperanza. Pero ¿cuál es el verdadero remedio para las heridas de la humanidad? Claro, y este mundo así, pues es el mundo amado por Dios, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que se entregó lo más grande, ¿no?
Y entonces, a pesar de estar el mundo como está, pues sigue siendo el mundo amado por Dios, ¿no? El Papa habla del remedio de esta humanidad, citando precisamente al Papa Francisco, en un mensaje del Papa Francisco, dice: el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Deseo vivamente que nunca falte en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros enfermos, ancianos y afligidos. Es posible, pero necesita pues una conversión. Necesitamos estar siempre en un estado de conversión, que es primero un don de Dios que tenemos que pedirle, pero también una apertura nuestra a la gracia, ¿no? Para realizar una metanoia, un cambio de mentalidad, ¿no? Porque a veces, el Papa Francisco decía muchas veces, pues el problema de la Iglesia muchas veces es el mundanizarse, ¿eh? Nos mundanizamos, acabamos pensando como el mundo, entendido el mundo como lo que está fuera del Evangelio, ¿no? Entonces necesitamos siempre conversión para luchar contra la mundanidad, para que los criterios del mundo no sean los que guíen nuestra vida, sino que sea el Evangelio. Entonces nos surgirá espontáneamente ese amor fraterno que tiene su raíz en el amor de Dios. Así es. Y bueno, ya nos queda un poquito para terminar el programa, pero ya casi también con el documento en mano del Papa León XIV, él concluye este documento, valga la redundancia, con una oración a la Virgen de la Salud, porque es la Jornada Mundial del Enfermo, y queríamos pedirle, don Miguel Ángel, que creo que tiene el documento en sus manos, que nos la recite y también que me decía Nelly que usted también a veces se anima a hacer alguna canción, nos gustaría también, y por supuesto que nos recitara la oración a la Virgen de la Salud que incluye el Papa en el documento. Sí, dice el Papa que es una oración antigua que se rezaba en familia por quienes viven en la enfermedad o en el dolor. La verdad que no la conocía, pero puede ser que se rece en otros países, ¿no? O quizás sea en América, donde él ha desarrollado su tarea pastoral. Sí. Pues la rezamos con mucho gusto, pidiendo a la Santísima Virgen por todos los enfermos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muy bonita, sencilla, pero muy conmovedora y preciosa. Bueno, voy a dar, antes de rezar las 3 Ave Marías con el Padre Miguel Ángel Ventanas, voy a dar por última vez en esta semana y en el programa, por supuesto, las preguntas que ya el lunes, o en algún otro momento vamos a dar las respuestas de estas 3 preguntas que creo que son un poquito fáciles. Adelante con la música. ¿Quién fue el personaje bíblico padre de Efraín y Manasés? Esa es la primera. La segunda, ¿en qué ciudad nació el rey David? Y la tercera, ¿quién reinaba en Judea cuando la Sagrada Familia volvió de Egipto? Bueno, ahí quedan esas 3 preguntas y ya los que deseen vamos a estar muy pendientes del correo del programa para ver quién acertó.
Bueno, don Miguel Ángel, si se anima con nosotros a rezar las 3 Ave Marías, que tiene también una promesa de la Virgen, el rezarla todos los días. Bueno, vamos a encomendar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Padre. Vamos a encomendar a todos nuestros oyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, no se me olvida que a don Miguel Ángel le vamos a pedir la bendición al final, pero bueno, ya fuera un poquito del mensaje del Papa León XIV, le queríamos preguntar, él que ha estado en Lourdes. Yo estuve una vez hace muchos años que acompañé a los jóvenes desde Puerto Rico a la Jornada Mundial de Colonia en Alemania, y bueno, una de las escalas fue Lourdes, fue un agosto, y es precioso ver esa fe, porque don Miguel Ángel, lo que le decía yo en un momento, es cierto que allí en Lourdes se curan muchas personas, pero otras no. Este misterio de que Dios o la Virgen vea que para nuestra salud espiritual es mejor esa cruz que Dios nos ha enviado. ¿Cómo lo ve usted, Padre? Claro, por eso dice el Evangelio que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Y dice, el que pide recibe, pero ¿qué nos da el Señor? Nos da lo más grande que tiene, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos hace pues pedir lo que nos conviene, que a veces pedimos lo que no nos conviene, y a veces, pues como usted bien dice, pues nos conviene pues ese sufrimiento o esa, para nuestra conversión, ¿no? Para nuestro unirnos más al Señor, que ha querido redimir al mundo con la cruz. Es un misterio, claro, que solo desde la fe se entiende, ¿no? Ya le decía Santa Teresa, al Señor cuando se quejaba, ¿no?, de la cruz, es que a los que amo los trato así. Y ella le decía, pues por eso tienes tan pocos amigos, ¿no? Porque los tratas así. Sí. Porque los une a él a través del misterio de la cruz, ¿no?, de una manera o de otra. Porque, ¿sabe por qué se lo pregunto, don Miguel Ángel? Porque la cruz es un misterio de amor. Así es, así es. Es un melopatíbulo, es un misterio de amor. Sí. Tanto amo Dios al mundo. Yo es que se lo pregunto porque en mi vida de misionera, que ya son muchos años, me he encontrado con personas que, bueno, rezo por ellas porque cuando le han pedido algo, por ejemplo, ay Dios mío, que tiene un familiar que está muy enfermo, ay Dios mío, que no se muera, y al final Dios quiso, porque Dios todo lo hace por el bien del alma, es lo que ve Dios, se muere, y don Miguel Ángel he visto renegar de Dios. Dios no me escuchó, incluso
no lo he visto, es que me lo han dicho, que en ese momento se quitaron el rosario que llevaban en el cuello, lo tiraron, Dios no me escuchó, una rebeldía. Claro, luego se les pasa, ¿no? Es el dolor de ese momento, pero se lo preguntaba por esto mismo, porque en el fondo queremos que Dios se acople a lo que le estamos y que haga lo que nosotros queremos, no nosotros hacer su voluntad, sino la nuestra, ¿no le parece así? No hay que rezar el Padre Nuestro, no nos cuenta de lo que rezamos, hágase tu voluntad en la tierra, como decía. Exactamente. Ante el sufrimiento, pues hay esas dos reacciones, ¿no? Hay gente que el sufrimiento le acerca más al Señor y a otros pues se revela. Así es. Sí. Así. Y Parte padre, de la condición humana, somos así, volubles. somos así. Así brevemente, para que no se nos olvide que nos tiene que bendecir, de alguno que esté quizás en proceso de beatificación o así, que recibiera la fe en Lourdes. Si nos puede, ¿os acuerda de alguno, de nombrar a alguno? Si no se acuerda, no pasa nada. Pues ahora mismo no. Quizás he leído alguna cosa, pero no tanto que esté en proceso, sino gente que ha ido allí como voluntario, porque por filantropía podemos decir, ¿no? Los voluntarios que van acompañando y ha encontrado allí o la fe que tenía, que la había perdido, o de nuevo la fe, el camino de la fe. Eso sí, he leído testimonios, pero ahora mismo no recuerdo en concreto. Y tanto como en proceso, pues debe haber, claro que debe haber. Sí. Y don Milán... Hay cosas curiosas, por ejemplo, el famoso bombón Ferrero Rocher. No sé si ha oído hablar de él. No había oído. Pues hay un bombón muy famoso que se llama Ferrero Rocher. Es un bombón así con rugoso, con almendra. Entonces está inspirado en la Virgen de Lourdes, ¿no? Porque el creador pues era muy devoto de la Virgen de Lourdes y su familia judía. Entonces es rugoso como la roca, ¿no? Sí. Y luego envuelto en ese papel como la belleza de la Virgen, ¿no? Cosas curiosas, pero que están inspiradas en Lourdes, ¿no? En concreto, sí. en el santuario, ¿no? Y allí, don Miguel Ángel, impresiona mucho, ¿verdad?, esa procesión de las antorchas, que es igual que en Fátima, y ese rosario en todos los idiomas, y ahí, ¿verdad?, que se ve la unión. Los cantos sí. internacionales, sí. Todo. Un ambiente, ¿no? El mismo paisaje, pues también ayuda mucho, esas montañas, el agua que discurre allí del río. Porque además está en la frontera entre España y Francia, claro, en los Pirineos, y ahora, bueno, debe de estar haciendo mucho frío. Ahora debe estar con mucha nieve. Sí, con mucha nieve. Para acudir allí el día 11, pero igual acude la gente. Acude, ¿verdad, don Miguel Ángel? Sí. Bueno. A la misa internacional y a todos los actos. Sí. Y también lo que usted decía, que se puede seguir por internet, porque el santuario tiene un canal y se puede seguir, sí. Bueno, pues síganla. Este día 11 se puede seguir. Bueno, diariamente se puede conectar con el santuario, con el rosario. Con todo lo así es. Bueno, hay dos etapas en el santuario. Una es el invierno, ahora estamos en invierno, está todo más reducido. Y luego la temporada alta, pues ya a partir de Pascua, pues hasta Todos los Santos, pues es mucho más las peregrinaciones, todo, claro, todo más en etapa invernal. Bueno, pues ahora sí, don Miguel Ángel, que me dicen que si, por favor, nos da la bendición a todos nuestros oyentes. Mucho gusto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bueno, don Miguel Ángel, muchísimas gracias por su agradable compañía. Muy bien, que el Señor les bendiga. Gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com.
Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.